Hay un silencio que asusta, no el silencio del ambiente, sino aquel que sentimos dentro del alma cuando percibimos que, incluso diciendo todo bien, nadie realmente nos escucha. Tal vez conozcas ese silencio, tal vez te haya acompañado en conversaciones importantes, en reuniones de trabajo, o incluso en las palabras no dichas con quienes amas. Y quizás, solo quizás, lo que más te duele no sea la dificultad de hablar, sino la sensación de que tu verdad, tu esencia, tu presencia, simplemente no encuentra espacio. El Dr. James Doty dice que comunicar con confianza nace de un lugar interno donde hay claridad, no performance. Y esa claridad tiene poco que ver con lo que se dice, y todo que ver con quién se es cuando se dice. Porque la mayoría de las personas no tienen miedo de hablar, tienen miedo de ser vistas por completo, con sus inseguridades, sus fallas, sus deseos, sus heridas, vistas sin el filtro de la imagen, sin el escudo de la perfección. Eckhart Tolle nos invita a una reflexión profunda cuando afirma: solo puedes comunicar con autenticidad cuando dejas de usar la palabra como defensa o ataque. Esto lo cambia todo, porque nos hace percibir cuántas veces hablamos no para expresar, sino para evitar el vacío. ¿Cuántas veces usamos la voz como espada o como armadura, cuando podríamos usarla como puente? Puente entre lo que sentimos y lo que deseamos manifestar. Puente entre lo invisible del alma y lo tangible de la relación. Este episodio no trata sobre cómo salir bien en una conversación. No trata sobre técnicas para parecer seguro. Es sobre algo más profundo, más esencial. Cómo reconfigurar la mente para que la comunicación surja de un lugar de serenidad, no de carencia. Un lugar donde la palabra no necesite probar nada, donde el silencio no sea incomodidad, sino presencia, donde la intención valga más que la retórica, donde la energía de lo que eres sostenga la vibración de lo que dices. La voz tiene memoria, y el cuerpo también. Si en algún momento te sentiste rechazado al intentar expresarte, es posible que tu mente haya aprendido a protegerte del riesgo de ser real. Y en ese intento de protección, quizás desarrollaste un hábito invisible, el de hablar para agradar, hablar para convencer, hablar para llenar, pero no para conectar. Porque conectar exige entrega, y la entrega, como bien sabe el corazón, solo ocurre donde existe seguridad. Pero hay una verdad que necesita ser dicha. Puedes reaprender, puedes desacelerar el impulso de ser aceptado y en cambio cultivar el poder de ser íntegro. Esto no sucede de un día para otro, es un proceso, un reinicio, una reprogramación emocional que comienza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Desde dónde, en mí, nace mi voz? El error invisible de intentar caer bien en vez de resonar auténticamente. Hay una forma de hablar que nace desde el miedo. Es sutil, casi imperceptible, pero modela cada gesto, cada pausa, cada palabra. Es esa voz que no surge desde la verdad, sino desde la necesidad de aceptación. Tal vez ya la has sentido. Es ese impulso automático que te lleva a medir cada frase, a suavizar cada opinión, a ocultar tu verdadera emoción para no incomodar, para agradar, para caer bien. Pero hay un costo silencioso en intentar agradar todo el tiempo. Te desconectas de ti. Cuando hablar se vuelve una estrategia para encajar, para evitar el juicio, para ganar aprobación, dejas de habitar tu verdad. Y sin darte cuenta, comienzas a ocupar un espacio que no es tuyo. Te conviertes en una versión atenuada de ti mismo, moldeada por lo que crees que el otro quiere oír. En apariencia estás comunicando, pero por dentro te estás vaciando. La neurociencia afectiva sugiere que el cerebro humano tiene un radar profundo para detectar autenticidad. Es decir, más allá de lo que decimos, nuestro tono, nuestras microexpresiones e incluso el campo energético que emitimos revelan desde dónde estamos hablando. Y cuando ese desde dónde es miedo, carencia o necesidad de validación, algo se rompe en la resonancia. Las palabras pueden ser amables, incluso correctas, pero no vibran, no llegan, no tocan. James Doty lo explicaría así: tu tono emocional interno altera la forma en que el otro te percibe, incluso antes de que digas una sola palabra.
Es como si tu campo vibratorio susurrara tu intención más profunda. Y si esa intención está impregnada de inseguridad o de necesidad, entonces la comunicación pierde su centro. Porque el otro no solo escucha tu mensaje, siente tu frecuencia. Este es el error invisible. Porque muchas veces creemos que estamos siendo empáticos, cuidadosos o sociales, cuando en realidad estamos actuando desde el miedo al rechazo. No es que queramos mentir, es que queremos pertenecer. Pero pertenecer a costa de nuestra autenticidad nunca será un hogar real. Es apenas un disfraz emocional que al final deja un vacío más hondo. Hay una tristeza que se instala en quienes viven atrapados en esta forma de comunicar. Una tristeza callada que aparece después de reuniones, diálogos, eventos. Una voz interna que susurra, hablé, pero no fui yo. Esa es la herida de la disonancia interna, cuando lo que decimos no refleja lo que sentimos, cuando nuestras palabras no están en sintonía con nuestra alma, cuando estamos presentes, pero ausentes de nosotros mismos. Esa desconexión no se nota desde afuera, pero se siente desde adentro. Y con el tiempo va desgastando. Se acumula en el cuerpo como tensión, como insomnio, como fatiga existencial. Porque sostener una versión agradable de uno mismo es un esfuerzo inmenso. Un esfuerzo que agota, que anestesia, que rompe la espontaneidad del ser. Y es ahí donde muchos comienzan a dudar de su poder de comunicar. No porque no tengan voz, sino porque la han desplazado en favor de una imagen que no los representa. Pero hay algo que puedes recordar. Resonar no es gustar. Resonancia es cuando lo que dices vibra con lo que eres. Es cuando tu palabra tiene peso no porque sea perfecta, sino porque es coherente. Es cuando ya no buscas convencer, sino compartir. Cuando dejas de pedir permiso para existir y comienzas a ocupar tu verdad con delicadeza, pero con firmeza. Resonar auténticamente no significa hablar más fuerte, significa hablar desde más profundo. Significa sostener el silencio incómodo si es verdadero. Significa no explicarte en exceso, no disculparte por sentir, no editar tu alma para ser más aceptable. Significa honrar el momento como él es y honrarte a ti dentro de él. Y quizá la mayor libertad no esté en ser entendido, ni siquiera en ser aceptado. Quizá la verdadera libertad esté en poder decir, esto soy yo, con mis dudas, con mis luces, con mi presencia. Porque cuando dejas de intentar caer bien, algo mágico ocurre. Comienzas a caer en ti. Y desde ahí, desde ese centro, todo lo que digas será una extensión de tu integridad. Y no hay mayor poder que ese. Cuidado con tu frecuencia basal. La emoción desde la que hablas importa más que las palabras. Hay una vibración que antecede a toda palabra, un pulso emocional, una frecuencia basal desde la cual cada conversación nace. Esa frecuencia, aunque invisible, es lo que verdaderamente comunica. Antes de pronunciar una sola sílaba, ya estamos diciendo algo. Y lo decimos con el cuerpo, con el tono, con la presencia. Lo decimos con el estado interno que habitamos en ese instante. No importa cuán claras sean tus frases, ni cuán educado sea tu discurso. Si tu energía está cargada de ansiedad, de rabia contenida, de miedo a equivocarte, esos serán lo que realmente llegue al otro. Porque como dicen algunos neurocientíficos, el cerebro humano es una antena emocional. Estamos programados para percibir, incluso inconscientemente, el estado emocional de quien tenemos delante. Y eso ocurre en milésimas de segundo, mucho antes de que las palabras hagan su trabajo. Las neuronas espejo son parte de este fenómeno. Se activan no solo al observar acciones, sino también al sentir emociones ajenas. Es un lenguaje primitivo, profundo, que ocurre sin esfuerzo. Cuando alguien nos habla desde un lugar de calma, nuestro sistema nervioso lo registra y responde. Y cuando alguien nos habla desde el estrés o la necesidad, también lo notamos, aunque no sepamos explicarlo. Es por eso que algunas personas nos transmiten paz incluso con pocas palabras, y otras, por más elocuentes que sean, nos generan incomodidad.
Esta frecuencia basal no se elige en el momento, no se improvisa. Es el resultado acumulado de cómo nos hablamos a nosotros mismos cada día, de cómo respiramos, de cómo gestionamos nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra historia. Es el eco vibracional de nuestro mundo interior. Y cuando ese mundo está fragmentado, confuso o autocriticado, nuestra voz lleva esa carga. Por eso a veces no se trata de aprender a hablar mejor, sino de aprender a habitarse con más amor. El Dr. James Doty insiste en que la autocompasión no es un lujo emocional, es una necesidad neurológica, porque cuando nos tratamos con ternura, nuestro sistema límbico se regula, el miedo baja, el juicio interno se disuelve, y en ese estado de mayor seguridad interna, lo que decimos cambia. Cambia el ritmo, cambia el tono, cambia el impacto. La palabra deja de ser una herramienta de defensa y se convierte en una expresión de verdad. Imagina por un momento a alguien que ha hecho una pausa antes de hablar, alguien que ha respirado, que ha sentido su cuerpo, que ha escuchado su corazón antes de emitir su opinión. Esa persona, aunque diga poco, comunica desde un centro. Su frecuencia basal no busca imponerse, ni convencer, ni ser aplaudida. Solo busca ser auténtica. Y eso en un mundo saturado de ruido tiene un poder inmenso. La espiritualidad práctica nos recuerda que toda comunicación es, en el fondo, un acto vibracional. No estamos aquí para ganar debates, sino para crear encuentros. Y los encuentros solo ocurren cuando dos frecuencias se alinean, cuando dejamos de proyectar y comenzamos a resonar, cuando el otro puede sentir que detrás de nuestras palabras hay una presencia real, viva y sincera. Esa presencia no se ensaya, se cultiva en los silencios, en las respiraciones conscientes, en las madrugadas de duda, en las noches de introspección. Se cultiva cuando dejamos de correr detrás del aplauso y comenzamos a escuchar la voz sutil de nuestra alma. Esa voz que no grita, pero guía. Esa voz que no adorna, pero toca. Esa voz que no busca ganar, sino simplemente estar. Por eso, la próxima vez que vayas a hablar, tal vez puedas preguntarte, ¿desde qué emoción estoy a punto de comunicar? No para juzgarte, no para corregirte, sino para recordar que tu estado interior no es neutro, que tu vibración deja huella, que antes de hablarle al otro, estás hablándole al campo energético que ambos comparten. Y cuando esa conversación nace desde un estado de presencia, de respeto, de coherencia emocional, entonces las palabras se convierten en puente, un puente entre lo que sientes y lo que el otro puede sentir contigo, un puente que no necesita adornos, solo verdad, porque en ese lugar, donde mente y emoción se encuentran, la comunicación deja de ser un esfuerzo y se vuelve una ofrenda. El secreto de la coherencia verbal cuántica, cuando lo que dices y lo que vibras se alinean, se siente autoridad sin imponer. Existe una autoridad que no se aprende en libros, ni se entrena en oratoria. Es una presencia que no necesita imponerse, ni alzar la voz, ni rodearse de títulos. Es la autoridad silenciosa que surge cuando lo que dices está en coherencia profunda con lo que vibras. No es poder sobre el otro, es alineación contigo. Es esa sensación inconfundible de que las palabras no están siendo dichas desde la mente que planea, sino desde la verdad que habita. Cuando alguien habla desde ese lugar, se siente, no por el contenido, sino por la frecuencia, no por la forma, sino por la vibración. Porque hay algo que ocurre cuando tu emoción, tu energía y tu mente dicen lo mismo. El cuerpo lo reconoce como verdad y el otro lo percibe como integridad. Desde la neurobiología, eso se traduce en integración. El sistema nervioso, cuando está regulado y alineado con una intención clara, genera coherencia entre el corazón y el cerebro. Esa coherencia modifica la forma en que nos expresamos. Afecta nuestro ritmo cardíaco, nuestro tono muscular, nuestro tono vocal. Es como si todo el cuerpo se volviera un solo mensaje. James Doty hablaría aquí de la neurocardiología, de cómo el corazón y el cerebro se sincronizan cuando estamos en estados de compasión, gratitud o presencia plena. Y cuando esa sincronía se da, no hace falta convencer a nadie, porque ya no estás hablando para tener razón, estás hablando desde una razón sentida, una razón que nace del cuerpo, del silencio previo, de la experiencia encarnada,
Es lo que algunos llaman coherencia cuántica, la coincidencia entre lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y lo que emites. Es cuando la palabra no solo tiene significado, tiene peso vibracional. Pero llegar a ese estado no es automático. No basta con repetir frases positivas o aprender técnicas de comunicación. La coherencia no se actúa, se cultiva. Y se cultiva en los momentos en los que nadie te ve, en los diálogos internos, en las decisiones pequeñas, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo te acompañas en el error. Porque si tus palabras hacia ti están teñidas de crítica, exigencia o desprecio, inevitablemente esa frecuencia se colará en tu forma de comunicar. Hablar desde la coherencia requiere un acto previo de honestidad interna. Requiere detenerte y preguntarte, ¿estoy diciendo esto porque lo creo o porque necesito validación? ¿Estoy expresando una verdad o buscando protección? ¿Estoy usando mi voz como puente o como armadura? No hay juicio en estas preguntas, solo conciencia, porque solo desde la conciencia puedes elegir un nuevo centro. Y cuando ese centro se activa, algo cambia. No se nota de inmediato en los demás, se nota en ti. Te sientes más liviano, más claro, más en paz. Y desde esa paz las palabras fluyen con otra textura. No son apuradas, no están teñidas de ansiedad, no necesitan adornos. Son simples pero profundas, y esa profundidad no nace del intelecto, sino de la integración. Wayne Dyer decía que el universo responde a la vibración, no a las palabras. Y eso es lo que ocurre en la coherencia verbal cuántica. Tu mensaje llega no por lo que dices, sino por lo que eres mientras lo dices. No por la fuerza del argumento, sino por la autenticidad de la emoción que lo sustenta. Tal vez por eso algunas personas logran transformar una sala entera con apenas unas frases, no porque sepan más, sino porque están más. Están presentes, están encarnadas, están alineadas. Y esa alineación es magnética, no porque seduzca, sino porque resuena con lo más verdadero en el otro. En un mundo lleno de discursos, la coherencia se vuelve un susurro sagrado, una quietud que atraviesa el ruido, un silencio que habla, una vibración que no grita, pero que toca lo esencial. Porque al final, la verdadera autoridad no es la que impone su voz, es la que sostiene su verdad con humildad, con claridad, con amor. Y esa verdad, cuando es sentida, ya no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida y compartida, como un acto de presencia, como una ofrenda silenciosa, como un recordatorio de que lo más poderoso que puedes decir es lo que ya está alineado con lo que tú eres. Ejercicio real. 4 segundos para anclar seguridad antes de responder. Técnica de reinicio del sistema límbico. Hay un instante sagrado entre lo que escuchamos y lo que respondemos. Es un espacio minúsculo pero lleno de poder. En ese umbral emocional, donde la mente quiere reaccionar y el corazón aún no ha hablado, se decide no solo lo que diremos, sino desde dónde lo diremos. Y ese desde dónde lo cambia todo. Es ahí donde nace la diferencia entre hablar desde la reacción o hablar desde la presencia. El sistema límbico, esa parte ancestral del cerebro que regula nuestras respuestas emocionales, se activa con rapidez cuando percibe una amenaza. Pero lo que muchas veces no entendemos es que la amenaza no tiene que ser real para generar una reacción intensa. Basta una mirada que interpretemos como juicio, una pausa que leamos como desaprobación, una palabra que toque una herida vieja, y entonces, sin darnos cuenta, respondemos desde el miedo, desde la defensa, desde la urgencia por protegernos. Pero hay una práctica que puede transformarlo todo, una pausa de apenas 4 segundos. 4 segundos que no son una técnica superficial, sino un ritual interno. Un pequeño ancla que detiene el impulso del viejo patrón y permite que emerja una respuesta más consciente. Porque en esos 4 segundos, si los habitamos con presencia, podemos reiniciar el sistema límbico. Podemos recordarle al cuerpo que no está en peligro. Podemos volver al centro antes de abrir la boca. James Doty ha hablado de cómo el cerebro emocional se puede modular con prácticas simples, repetidas y conscientes, y este es uno de esos momentos donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan. Porque en esta pausa, lo que hacemos no es controlar la emoción,
sino ofrecerle un lugar seguro para existir sin dominar nuestra expresión. Es un acto de compasión neurológica, de soberanía vibracional, de silencio activo. Imagina una situación común. Alguien te dice algo que te incomoda, una crítica, una interrupción, una indiferencia. El cuerpo reacciona, quizás sientes una tensión en el pecho, una aceleración en la respiración, un calor en el rostro. El impulso natural sería responder rápido, justificarte, contraatacar o retirarte emocionalmente, pero justo ahí, 4 segundos. Inhala, siente, reconócete y luego, si aún hay algo que decir, que sea desde el centro, no desde el ruido. Esta pausa, aunque breve, es una forma de romper con la automatización emocional. Es una reprogramación sutil pero poderosa, porque te devuelve el poder de elegir, te libera del reflejo condicionado y te invita a responder no como lo harías desde el pasado, sino como lo harías desde quien estás siendo ahora, presente, íntegro, consciente. Muchos creen que la seguridad al hablar viene de saber qué decir, pero en realidad la verdadera seguridad nace del silencio que precede a la palabra, de ese espacio donde ya no necesitas defenderte, ni convencer, ni aparentar. Solo necesitas estar, y estar con toda tu energía alineada. Eso se siente, eso transforma. Wayne Dyer solía decir que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de propósito. Y esa frase cobra un nuevo sentido aquí, porque cuando pausas antes de responder, no solo estás evitando un conflicto externo, estás reafirmando un propósito interno. Comunicar desde tu verdad, no desde tu herida. Esta técnica no necesita escenarios perfectos, no requiere meditación previa ni rituales elaborados. Solo necesita tu intención, tu respiración, tu decisión de no reaccionar automáticamente. 4 segundos. Y en esos 4 segundos, el universo interior se reorganiza, el cuerpo se alinea, la mente se aquieta y el alma se escucha. Y cuando vuelves a hablar, no eres el mismo. Has cambiado en el intervalo, has elegido tu frecuencia, has sostenido tu energía, y desde ahí, cada palabra lleva una vibración distinta. Ya no es una respuesta defensiva, es una expresión consciente. Es una afirmación de presencia, es la voz de alguien que no necesita tener razón, porque ya está en paz con lo que es. Así, este pequeño gesto se convierte en una práctica espiritual cotidiana, una forma de encarnar tu poder sin imponerte, de decir sin herir, de existir sin justificarte, porque al final no se trata de cuántas palabras usamos, se trata de cuánta conciencia les damos antes de dejarlas salir. Y eso, en un mundo que corre, es un acto radical de conexión, contigo, con el otro, con la vida. Analogía simbólica. La voz como puente vibracional, no como espada ni escudo. La voz no fue hecha para pelear, tampoco para defenderse, aunque muchas veces, sin darnos cuenta, la usamos así, como espada afilada cuando sentimos que debemos imponer, como escudo invisible cuando tememos mostrarnos vulnerables. Pero la voz, en su esencia más pura, no es ni arma ni armadura, es puente. Un puente vibracional entre lo que sentimos y lo que el mundo necesita oír de nosotros. Un puente que conecta nuestra verdad con el campo sutil de los otros. Un canal donde lo invisible se vuelve audible. Cuando hablamos desde el corazón, no solo emitimos sonidos, emitimos presencia, emitimos frecuencia, emitimos intención. Cada palabra que pronunciamos vibra con una energía que antecede su significado. Por eso, muchas veces, el otro no recordará lo que dijimos, pero sí recordará cómo lo hicimos sentir. Porque más allá del contenido, queda la resonancia. Imagina por un instante tu voz no como una línea recta, sino como un puente colgante suspendido entre dos almas. Frágil, sí, pero también poderoso. Y ese puente no se construye con certezas, ni con argumentos, ni con técnicas. Se construye con autenticidad, con silencio interno, con disposición real a encontrarse con el otro, no desde la necesidad de tener razón, sino desde la voluntad de estar presente. Pero para que ese puente exista, primero debemos atrevernos a cruzarlo hacia adentro. No puedes tender un puente hacia el otro
si primero no has cruzado tus propios abismos, si no has aprendido a quedarte contigo en medio del caos, de la duda, del miedo a no ser comprendido. La voz como canal vibracional nace de una relación honesta con uno mismo. Solo cuando dejamos de temernos, dejamos de defendernos, y entonces el lenguaje deja de ser una trinchera para volverse hogar. Muchas veces nos enseñaron a hablar para controlar, a usar el discurso como herramienta de persuasión, de corrección, de dominio. Pero hay otra forma de hablar, una forma que no busca dominar el espacio, sino habitarlo con presencia, que no busca cerrar el otro con certezas, sino abrirlo con preguntas, que no busca tener la última palabra, sino sostener la primera intención, conectar. Dr. James Doty nos recuerda que la coherencia no se impone, se encarna. Y cuando encarnas tu verdad, tu voz no necesita volumen, necesita sintonía. La sintonía no con lo que crees que el otro quiere oír, sino con lo que tu alma siente que necesita expresar. Y eso solo es posible cuando hablamos desde la esencia, no desde el personaje, desde la calma, no desde la urgencia, desde la integridad, no desde la imagen. Esta forma de hablar no es rápida, no es automática, es una práctica viva, una presencia que se cultiva. Es mirar al otro como un universo vibrante, no como una amenaza. Es escuchar incluso cuando no entiendes. Es responder incluso cuando hay silencio. Es no interrumpir la emoción del otro por el miedo que provoca en ti. Es permitir que la conversación sea un espacio de expansión, no de defensa. En este camino, la voz se vuelve rito. Un rito de revelación, de entrega, de sanación. Cada palabra se vuelve una ofrenda, cada pausa un altar, cada conversación un umbral. Porque cuando hablas desde ese lugar, algo en el otro también se alinea, no porque lo convenzas, sino porque lo invitas, no porque lo conquistes, sino porque lo reconoces. Wayne Dyer decía que cuando hablas desde tu verdad interior, el universo habla contigo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando usas tu voz como puente. Se abre un espacio donde ya no hay lucha, ni defensa, ni superioridad. Solo hay comunión. Y en esa comunión, todo es posible. Porque la verdad no necesita imponerse, solo necesita ser sostenida con amor. Por eso, más por eso las voces que más nos transforman no son las más técnicas, ni las más elaboradas, son las más reales, las más humanas, las que, aunque tiemblan, no se esconden, las que, aunque no tienen todas las respuestas, están dispuestas a habitar las preguntas, las que no buscan guiar con certeza, sino acompañar con presencia. Y tú, cuando eliges hablar desde ese lugar, también te transformas. Ya no necesitas tener razón, ya no necesitas agradar, ya no necesitas probar nada. Porque entiendes que el verdadero poder no está en convencer, sino en conectar. Y esa conexión no se logra desde la mente que quiere controlar, sino desde el alma que se atreve a revelar. Así, tu voz deja de ser arma, deja de ser defensa y se vuelve puente. Un puente de verdad entre tu mundo interno y el misterio del otro. Un puente que no solo une, también eleva, también sana, también libera. Comunicar con confianza no es convencer, es conectar. Hay una imagen que, aunque no se ve, persiste en muchas almas. La de tener que demostrar valor a través de las palabras, como si la voz fuera una herramienta para justificarse, para alcanzar amor, para evitar el abandono. Pero llega un momento, y quizás este sea uno de ellos,
en el que uno empieza a intuir algo distinto, una comprensión más honda, más serena, más liberadora. Que hablar con poder no significa convencer a nadie, significa conectar contigo, con tu centro, con tu verdad. Dr. James Doty lo dice con firmeza y ternura. Comunicar con confianza no es proyectar seguridad artificial, ni hablar más fuerte que los demás. Es estar tan enraizado en tu interior que ya no necesitas que tu mensaje sea aceptado para que sea valioso, porque lo que dices nace de un lugar silencioso, profundo, real. Y desde ahí, incluso el susurro más leve tiene un eco transformador. Hay una diferencia inmensa entre buscar aceptación y ofrecer presencia. La primera agota, la segunda nutre. Cuando buscas convencer, estás entregando tu poder al otro, pero cuando eliges conectar desde lo que eres, sin pretensión, sin máscara, sin necesidad, entonces recuperas tu voz como canal sagrado, como puente, como extensión de tu paz. Wayne Dyer solía decir: cuando hablas desde tu verdad interior, el universo habla contigo. Esa frase es más que una metáfora, es una guía, porque cuando dejas de usar la palabra como escudo, cuando ya no la necesitas como espada, cuando simplemente permites que tu esencia la atraviese, entonces algo más grande que tú comienza a hablar, y ese algo se siente. No es estridente, no necesita de coros, solo necesita espacio para vibrar. La voz más poderosa no es la que convence a todos, es la que está en paz con el silencio, la que no teme las pausas, la que no necesita adornos, la que puede estar frente al otro sin perderse de sí. Esa voz no se construye en un día, no es el resultado de una técnica rápida, es fruto de un proceso, un viaje, una reconexión paciente y amorosa con la propia historia, con el propio cuerpo, con las emociones que antes se ocultaban, porque muchas veces antes de poder hablar desde la verdad, hay que permitirse llorar en silencio, hay que reconocer las veces que uno se cayó por miedo, las veces que se expresó para no ser abandonado, las veces que se dijo lo correcto y aún así se sintió vacío, y hay que abrazar también las veces que uno gritó desde la herida, desde la defensa, desde el cansancio. Todo eso forma parte del camino. Todo eso tiene dignidad. Falar con poder es resultado de estar en paz con el silencio. Es confiar que, incluso cuando no sabes qué decir, tu sola presencia puede sostener el espacio. Es entender que la comunicación real no empieza con la boca, empieza con la intención, con el deseo genuino de abrirse, de escuchar, de resonar. Esa confianza no es arrogancia, es humildad encarnada, es saber que no necesitas llenar cada segundo con palabras para ser valioso, que no necesitas tener una respuesta para todo, que a veces tu mejor contribución es una mirada sincera, una pausa respetuosa, una frase dicha con el corazón abierto. Quizás lo más importante que puedas recordar de este camino no es cómo hablar mejor, sino cómo estar contigo mientras hablas, cómo habitarte mientras te expresas, cómo no perderte tratando de ser entendido. Porque si logras mantenerte en ti, aunque el mundo te cuestione, aunque el otro no comprenda, aunque tu voz tiemble, entonces ya estás comunicando con poder, con el poder más raro y más real que existe, el de ser tú sin temor. Y así, tu forma de comunicar deja de ser un esfuerzo, se vuelve un acto de amor, un ritual cotidiano, una práctica espiritual, una extensión natural de tu coherencia. Y desde ahí, desde ese lugar íntimo y sereno, cada conversación se convierte en una oportunidad de despertar, de ofrecer, de conectar. No para cambiar al otro, sino para recordarle, como tú también lo estás recordando ahora, que la verdad no necesita gritar, solo necesita ser vivida. Que tu voz sea hogar, que tu palabra sea pausa, que tu presencia sea suficiente, porque lo es, porque siempre lo fue, y porque ahora, quizás más que nunca, el mundo necesita escuchar no solo lo que sabes, sino lo que realmente sientes, desde el silencio que te habita,
desde la frecuencia que te guía, desde el alma que, sin decirlo, ya está hablando.